Al iniciar este estudio, quiero hacerte unas preguntas de reflexión. ¿Qué impacto te produjo lo primero que supiste de Jesucristo? ¿Qué imagen te hiciste de Él? ¿Has tenido alguna vez alguna crisis de tu fe en Cristo? ¿Te toca el hecho de Jesús vivir y morir por ti? El estudio de quién es Jesús se llama Cristología. La Cristología es una revelación de Dios acerca de Jesucristo. Es un conocimiento acerca de Cristo proveniente de Dios. Un conocimiento de Cristo y su relación con el ser humano. Descubramos qué es lo que la Biblia nos enseña sobre Jesús. La primera declaración cristológica la encontramos en Mateo capítulo 16, versículo 16. Vamos a leerla. Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La palabra Cristo significa Mesías, ungido. Pedro entendió quién realmente es Jesús. Jesús es el Cristo, la unión de lo divino con lo humano. Entendió que ese hombre llamado Jesús es el Salvador. Vamos a analizar características de Jesús a la luz de la Biblia. La primera característica que me gustaría analizar contigo es la preexistencia de Jesús. Jesús preexistió a su encarnación, o sea, el hombre que las personas veían y llamaban de Jesús ya existía antes de nacer de la Virgen María. Veamos evidencias en el Antiguo Testamento sobre la preexistencia de Jesús. El primer texto que quiero leer contigo en el Antiguo Testamento es Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque un hijo nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Vea qué interesante. Si analizamos las características por separado, descubrimos lo siguiente. Dios fuerte es una característica dada a Jesús por el texto de Isaías. Dios fuerte quiere decir que tiene poder para crear. Padre eterno, la Biblia llama a Jesús de Padre eterno. Significa que no tiene comienzo ni fin, por lo tanto precede a la encarnación. Es Padre. Hay una relación parecida entre Padre y el Hijo. Y como Hijo, participó de nuestra creación. Por lo tanto, lo llamamos Padre porque Él nos creó. Cristo también es príncipe de paz, según el texto de Isaías. La paz proviene de la justicia y Jesús vino a este mundo trayendo la paz, otorgando su justicia al hombre pecador. Por eso es príncipe de paz, porque nos da su paz. Otro texto en el Antiguo Testamento que viene a confirmar la preexistencia de Cristo es el de Miqueas capítulo 5 versículo 2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. El Mesías preexistió antes de la encarnación, es eterno. Ahora vamos al Nuevo Testamento. Debemos recordar que Jesús hizo dos tipos de declaraciones, explícitas e implícitas. Una declaración implícita sería una que está presente en el pensamiento, pero no está dada con claridad. Un ejemplo de eso es la declaración de Jesús en Lucas capítulo 19, versículo 10. Una declaración implícita sobre la preexistencia de Cristo. Veamos ese texto. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Si vino, es porque estaba en otro lugar, ¿cierto? Jesús dijo que Él vino de otro lugar para buscar lo que estaba perdido. De forma implícita está mencionando que Él estaba en otro lugar. En Marcos capítulo 10, versículo 45, encontramos algo similar. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Nuevamente la expresión vino, el Hijo del Hombre vino, o sea, estaba en otro lugar y vino a este lugar. Mateos capítulo 15, versículo 24, una declaración implícita sobre la preexistencia de Cristo. Él respondiendo dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. En la mente de Jesús estaba claro que existía antes.
Pero Jesús también hizo declaraciones explícitas al respecto de su preexistencia. Las declaraciones explícitas de Jesús se encuentran en Juan capítulo 17, versículo 5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo existiera. ¿Has notado cómo Jesús declaró abiertamente que Él existía antes que el mundo existiera? Veamos otra declaración explícita en Juan capítulo 8, versículo 58. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuera, yo soy. Este texto o esta declaración de Jesús provocó un escándalo en las personas de aquel tiempo, porque Él dijo que antes de Abraham Él existía. En otras palabras, Jesús estaba confirmando su preexistencia. En Colosenses capítulo 1, versículo 17, encontramos una declaración que confirma este pensamiento. Y Él es antes que todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Esa declaración fue bien explícita. ¿Concordamos con eso? Cuando el texto dice las cosas, que Cristo era antes de todas las cosas, se refiere a materia, a creación. Ahora, cuando el texto dice Él es antes, significa que no es algo creado, es algo presente, presente absoluto. Jesús tiene una existencia totalmente separada de las cosas. Existía antes que las cosas existiesen y por lo tanto no pertenece a la esfera del mundo. No es creado. En la persona de Cristo no se encuentra nada que pertenezca al mundo, ni a las tinieblas y ni a la muerte. Sus palabras y su manera de vivir provienen de aquella esfera donde Él está en íntima relación con el Padre. Veamos lo que dice Colosenses capítulo 1, versículo 15. Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Este texto es usado muchas veces para ser presentado como objeción al hecho de Jesús ser eterno, porque tiene la palabra primogénito. Primogénito significa primer nacido. Si es así, tuvo que tener un principio. Veamos, la palabra primogénito, en griego, que es el idioma en que fue escrito esta parte de la Biblia, es prototokos. Prototokos tiene dos raíces, proto, que significa primero, y titku, que significa nacido o engendrado. Pero el concepto bíblico utilizado para primogénito es un concepto que puede variar. Veamos, era muy importante para los judíos el concepto de primogénito. Primogénito significaba sucesor del padre, era el que dirigía el clan y conservaba el nombre de la familia. El primogénito también era el sacerdote de la familia. Recibía doble porción de los bienes materiales por cuanto ofrecía los sacrificios. La palabra primogénito se encuentra aplicada a Jesús 7 veces en el Nuevo Testamento, 2 veces relacionados con el nacimiento físico de Jesús. Primogénito porque abre la matriz de la madre. Veamos un ejemplo, Mateo capítulo 1, versículo 25. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su primogénito y le puso por nombre Jesús. Otro ejemplo de esta aplicación es Lucas capítulo 2, versículo 7. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Esas dos menciones hechas en el Nuevo Testamento se refieren a Jesús como primogénito por nacimiento físico. Ahora, las demás menciones a la palabra primogénito no se ocupan del nacimiento físico. Veamos lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 29. A los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. La palabra primogénito aquí no se está refiriendo a la orden de nacimiento, sino a la importancia de una persona en un medio en donde hay otras personas. Vamos a leer ahora Hebreos capítulo 1, versículo 6. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenlo todos los ángeles de Dios. Y otro texto que leeremos confirmando este pensamiento es Apocalipsis capítulo 1, versículo 5.
y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama, nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre. Vea que el texto de Apocalipsis se refiere a Jesús como el primogénito de los muertos, no porque Él haya sido la primera persona a morir, sino porque Él ha sido la persona más importante a morir. En estos tres textos, y en dos menciones más que se encuentran en Colosenses capítulo 1, versículo 15 y versículo 18, vemos que lo que la Biblia quiere destacar no es el nacimiento, no es la orden de nacimiento, sino la dignidad investida sobre el primogénito. Jesús debe ser considerado primogénito no como el que nació primero, sino considerado como el que posee toda la dignidad y gloria del primogénito. Jesús es Dios en todo el sentido de la palabra. Ahora veremos la humanidad de Cristo. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 21, vemos que Pablo considera a Jesús como hombre. Leamos el texto. Pues por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Cristo era un hombre real, hombre pleno en todo el sentido de la palabra. Jesús poseía los elementos esenciales de la naturaleza humana. Veamos eso confirmado en la Biblia. Hebreos capítulo 2, versículo 14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Este texto nos muestra que la carne y la sangre, que son elementos propios del hombre, eran también elementos de Cristo. Jesús nació de una mujer. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Jesús poseía las características de un hombre normal, todas las características de un hombre normal. En Mateo capítulo 4, versículo 2, descubrimos que Jesús tenía hambre. Tenía sed también, eso lo probamos en Juan capítulo 19, versículo 28. En Hebreos capítulo 5, versículo 7, vemos que Jesús mostró amor y compasión. Jesús inclusive lloró. Eso se encuentra en Juan 11:35. Jesús dormía, Jesús tenía sueño, según Mateo 8, 24. Jesús se cansaba también, según Juan capítulo 4, verso 6. En Juan capítulo 12, versículo 27, encontramos que su alma se turbaba. Se entristecía también, según Mateo capítulo 26, versículo 38. Y finalmente Jesús sufrió y murió. Juan capítulo 19, versículo 30 nos dice que Jesús expiró como un hombre. Jesús no dejó de ser hombre por ser Dios. Y no dejó de ser Dios por ser hombre. En Hebreos capítulo 2, versículo 17 y versículo 18, encontramos la siguiente declaración bíblica. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto a Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Qué maravilloso es saber que podemos contar con Jesús, nuestro hermano. Quiero hacerte una pregunta. ¿Tú puedes imaginarte lo que significa Dios hacerse hombre? Dios venir a este mundo en su forma más indefensa, en la forma más indefensa que un ser humano puede tener, que es un bebé, un pequeño bebé. Dios se hizo hombre, Dios fue un pequeño bebé y nació entre nosotros. Imagínate, necesitaban cambiarle los pañales a Dios, porque Él no podía controlar su sistema digestivo, era apenas un bebé. Necesitaron enseñarle a Dios a aprender a caminar. ¿Y eso no te habla sobre cuán grandioso es el amor de Dios por ti? Dios no sabía comer solo, necesitaban darle comida en su boca. Eso quiere decir que Dios estuvo dispuesto a humillarse, estuvo dispuesto a se tornar hombre para poder alcanzarte de esa forma. Jesús te ama. Hay prueba de eso en que Él nació y murió para salvarte. Jesús es Dios
y al mismo tiempo es tu hermano y está dispuesto a caminar contigo. Y ahora la pregunta es, ¿estás dispuesto a aceptarlo? ¿A aceptar ese hermano, nuestro hermano mayor, a Jesús? Te invito a orar ahora para aceptar a Jesús como nuestro Salvador. Querido Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Queremos agradecerte porque el cielo envió su don más precioso que es Jesús. Queremos agradecerte por el plan de la salvación. Gracias porque en Jesús encontramos la salvación. Pedimos que nos ayudes a poder entender que Jesús es nuestro hermano mayor y poder ir con confianza al trono de la gracia. Te pedimos esa bendición en el nombre de Jesús. Amén. Se oye un canto en alta esfera, en los cielos, gloria a Dios. Al mortal paz en la tierra, canta la celeste voz. Por los cielos alabemos, al eterno Rey cantemos, a Jesús, a nuestro bien, con el coro de Belén, canta la celeste voz, en los cielos, gloria a Dios. Príncipe de paz eterna, gloria a ti, Señor Jesús, entregando el alma tierna, tú nos traes vida y luz. Haz tu majestad dejado y buscarnos te has dignado para darnos el vivir. A la muerte quieres ir, canta la celeste voz, en los cielos, gloria a Dios. Gracias por haber compartido con nosotros el tema maravilloso sobre la divinidad y la humanidad de Jesús. Quiero invitarte para continuar mirando los principios de fe. Eso hará una diferencia muy grande en tu vida. Que Dios te bendiga.